Hola, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues muchísimas gracias, provecho por asistir a nuestra sesión mensual del Departamento de Medicina Interna correspondiente al mes de mayo. Bueno, pues para mí es un verdadero honor y un gustazo presentar a un doctor que es conocido por varios de nosotros, que es un participante activo en algunas sesiones que hemos tenido de parte del grupo de medicina interna. Y sobre todo, pues un gran amigo mío y un experto en el tema del cual vamos a abordar el día de hoy. El doctor Mateo Porres Aguilar es médico mexicano. Cursó la carrera de médico cirujano en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, en la cual tengo yo el orgullo de haber sido compañero de él. Realizó la especialidad de medicina interna y medicina hospitalista en El Paso, Texas, Estados Unidos, en el Texas Tech University Health Science Center. Posteriormente realizó una subespecialidad, un fellowship en trombosis clínica y cuidados en anticoagulación en el adulto en la Universidad de McGill en Montreal, Quebec, Canadá. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, un SNI 2, es miembro y fellow del American College of Physicians, está certificado por el National Use Board of Anticoagulation Care Providers y es miembro del Society for Vascular Medicine y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia. Como miembro representativo del capítulo mexicano de la enfermedad trombótica venosa, el Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis. Y es miembro del International Society for Thrombosis and Hemostasis. Actualmente se desempeña como profesor titular en el Departamento de Medicina Interna, División de Medicina Hospitalaria, Vascular y Trombosis Clínica de la Universidad de Texas Tech Health Science Center en El Paso, Texas. Y él nos va a hablar de un tópico que se ha vuelto, pues sigue siendo muy controversial todavía a pesar del tiempo que tenemos ya en la pandemia. Y vamos a platicar un poco de todas aquellas estrategias de trombofilaxis en los pacientes hospitalizados con COVID-19. Y sobre todo hablar de aquellas controversias y tocar un poquito el tema también de la parte del long COVID, post-COVID en relación a tromboprofilaxis. Sin más por el momento, mi estimado Mateo, te cedo cámaras y micrófonos. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor César Vega, por tan amable introducción. Quisiera agradecer a todos los académicos, a los profesores, a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles del Pedregal por tan amable invitación y muchísimas gracias por tomarse su tiempo aquí a la mitad de la tarde, en la mitad de la semana, para poder asistir a la sesión. Es un gran honor para mí. Voy a compartir pantalla, sí me escuchan todos, ¿verdad? Para empezar la ponencia. El título, como el doctor Vega mencionó, es Estrategias de tromboprofilaxis en el paciente hospitalizado. Voy a tratar de ser lo más breve y tratar de convencer a la audiencia de las mejores estrategias que realmente van evolucionando rapidísimo. No me voy a meter mucho en el paciente que está listo para hacerse dado de alta. Ese es otro capítulo diferente, la tromboprofilaxis post-COVID. Y tampoco voy a mencionar los pacientes ambulatorios. Voy a meterme un poquito más en el tema de pacientes hospitalizados como tal, y voy a enfocarme más en los estudios acerca de este tipo de estos subtipos en particular de pacientes, que es donde la evidencia se está moviendo muchísimo y va muy rápido, y es motivo de que cada 6 meses o cada año las guías de las sociedades grandes estén cambiando, y es el motivo por el cual han sido más dinámicas. Para esta plática, esta charla, no tengo ningún conflicto de interés ni ningún conflicto financiero que reportar. Los objetivos son 2 principales. Uno va a ser muy corto, es que todo el mundo ya lo sabe y es prácticamente experto en describir la patofisiología y la patobiología muy breve de lo que es la coagulopatía asociada a COVID-19 o asociada a tromboembolismo tanto venoso, tanto arterial, tanto como microtrombótico como macrotrombótico. Pero la parte medular de esta sesión es tratar de seleccionar y aplicar la tromboprofilaxis adecuada en pacientes hospitalizados. Voy a hablar de 2 subtipos aquí en los pacientes hospitalizados.
son los pacientes moderados y los pacientes severos y críticos, y que voy a mencionar un poquito más adelante las respectivas definiciones que se han estado manejando y cómo han sido un poquito heterogéneas al respecto. Como todos bien saben ya la patofisiología de COVID, cuál es el fenotipo y cuáles son los factores de riesgo altos para ciertos fenotipos de pacientes que son hipercoagulables y superprotrombóticos en este tipo de pacientes. Como ya sabemos, el virus con per se tiene una alta afinidad por el endotelio, produce disfunción endotelial y a su vez genera un caos perfecto con la orquestación de activación por la vía de contacto, la vía del complemento y la vía intrínseca, diversos factores de coagulación a través de la producción excesiva de tormentas citoquímicas por interleucina 6, factor de necrosis tumoral y ciertas metaloproteinasas. Esto genera un círculo vicioso, hay una disfunción y un daño endotelial que se perpetúa, en el cual pues activa la interacción plaqueta-leucocito, endotelio-plaqueta, genera aumento del factor de von Willebrand, como ya sabemos, aumento del fibrinógeno y hipofibrinolisis y disfunción y disregulación a la baja del sistema fibrinolítico endógeno, generando un daño terrible tanto a nivel parenquimatoso como a nivel también endotelial y claro, siendo el epicentro los pulmones, pero también, bueno, cabe destacar que también es arterial y puede prácticamente afectar cualquier lecho vascular, venoso o arterial. Dentro de la estratificación del riesgo y la severidad de la COVID-19, bueno, como ya sabemos, hay 3 subtipos. A mí me gusta usar en lo personal los 3 estadios que la doctora Mary Cushman de la Universidad de Vermont publicó el año pasado junto con el grupo holandés de Saskia Middeldorp. Como bien sabemos, el estadio 1, el cual no es motivo de la plática el día de hoy, el estadio 1 es el paciente que, pues bueno, se diagnostica con COVID y no necesita para nada oxígeno suplementario, se manda a la casa por cuarentena, que ya no es ni siquiera cuarentena, si está completamente vacunado con el esquema, son prácticamente de 5 a 7 días. El estadio 2 es el paciente que ya necesita hospitalización en la sala de regular de medicina interna, bueno, una sala de telemetría, en el cual ya el paciente se encuentra un poquito hipóxico, requiriendo a lo mejor de 2 litros de oxígeno nasal, necesita soporte respiratorio y si hay una inflamación, una reacción inflamatoria bastante pronunciada, ya hay un poquito de elevación y alteraciones, aunque sean sutiles, pero ya hay alteraciones en el dímero D y en los factores inflamatorios con ferritina, proteína C reactiva y aumento en el fibrinógeno, pudiera o no estar alterados un poquito los tiempos de coagulación, con el tiempo de protrombina, pudiera o no haber un poquito de trombocitosis o trombocitopenia. Y bueno, es un paciente que está ya por default a alto riesgo, ¿verdad? De eventos trombóticos. Inicialmente, como hemos sabido, al inicio de la pandemia se reportaron unas incidencias tremendamente alarmantes y altísimas, ¿verdad? Que en la terapia intensiva iba de un 25 a un 35%. Ya sabemos que esto ha disminuido un poco. Por diversos factores y obviamente en pacientes hospitalizados quizás de un 15 a un 20, 25% en series retrospectivas iniciales por los chinos en Wuhan. Como sabemos, se cumple la triada clásica de Virchow de tromboembolismo venoso con una hipercoagulabilidad sistémica por los factores ya mencionados en patofisiología, hay estasis, hay inmovilización de los pacientes, daño endotelial y eso pues bueno puede conllevar a una endiotelopatía y una endiotelitis vascular pulmonar con una microangiopatía en zonas de epicentro más inflamadas del pulmón, pero también puede ocurrir a nivel extrapulmonar. Los pacientes en estadio 3, que son los pacientes que ya son severos, que ya son pacientes críticos, que bueno, los protocolos de investigación y los estudios que se han publicado ya definen este fenotipo en pacientes que ya probablemente están requiriendo oxígeno alto flujo, con un FiO2 arriba del 30-40%, ya requiriendo más de 15 a 20 litros, o que ya tienen BiPAP, soporte con no invasivo ventilatorio positivo, ya pacientes que llegan probablemente en estadios demasiado tardíos, muy avanzados, que necesitan organ support o que necesitan soporte cardiopulmonar. Y como soporte cardiopulmonar, quisiera yo enfatizar que los estudios, que los que voy a mencionar más adelante, definieron
pacientes críticos, pacientes que ya están requiriendo oxígeno alto flujo arriba de 15 a 20 litros, ya se consideraba eso como un criterio para ser críticamente enfermo. Obviamente hay una tremenda tormenta citoquímica y ahí es donde el paciente entra a un estadio más avanzado en el cual tiene riesgo muchísimo más alto de desarrollar coagulopatía inducida por sepsis, en este caso viral, o lo que le llamamos coagulopatía inducida por SARS-CoV-2, y hay una tremenda incidencia de eventos trombóticos con un daño difuso, tanto vascular pulmonar como extravascular pulmonar, y ahí es donde el dímero D pues, prácticamente se dispara en 6 o 10 veces o 15 veces el límite normal, dependiendo de lo que manejan nuestros laboratorios locales. Estos dos subtipos de pacientes a los que me voy a referir, y bueno, de aquí obviamente resurge el concepto clave, que es es el cornerstone, que es la piedra angular en la patofisiología, la tromboinflamación sostenida o la inmunotrombosis, que el resultado final pues es la coagulopatía asociada a COVID-19. Como ya sabemos, y no me voy a detener muchísimo en los estudios iniciales, ya se ha descrito la tremenda hipercoagulabilidad que tiene este virus, ¿verdad? Con alteraciones en el dímero D, con las plaquetas, que puede ser trombocitopenia o trombocitosis, y bueno, la mortalidad inicialmente al inicio de la pandemia, pues era prácticamente 1 de cada 10 o 2 de cada 10 fallecían dentro del hospital. Y bueno, se ha correlacionado la mortalidad y el pronóstico, como ya sabemos, con niveles de dímero D y niveles de coagulación, en este caso alteraciones en la coagulación y el desarrollo no de coagulopatía séptica, que es altamente, que hay una alta correlación y una correlación muy, muy importante y significativa en el desarrollo de coagulación intravascular diseminada en los pacientes que probablemente sobrevivan o no, o vayan a llegar a la alta después de este proceso, ¿verdad? Un concepto importante que quisiera yo también enfatizar es los nuevos criterios que ya no son tan relativamente nuevos, pero en el 2018 la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, la ASTH, sacaron los criterios nuevos de lo que es la coagulopatía inducida por sepsis, y es lo que se ha usado muchísimo ahora en los estudios para poder todavía aún con mayor fineza tratar de identificar el fenotipo de este tipo de pacientes, quien en algún momento dado pudieran hacer eventos tromboembólicos, en este caso venosos, dentro de su hospitalización o rápidamente en las etapas tempranas de la hospitalización. Y tomaron pues cuatro parámetros importantes, la cuenta plaquetaria, el dímero D y los tiempos de coagulación. Si hay y es por puntaje, no me voy a detallar en la tabla, pero prácticamente un puntaje entre 3 y 4 puntos ya es un criterio muy objetivo y diagnóstico definitivo con alta sensibilidad y especificidad para una coagulopatía inducida por sepsis, obviamente en el contexto clínico adecuado. Y pues bueno, se le da puntaje dependiendo al órgano o a la cantidad de órganos que estén fallando en ese momento. Y obviamente un criterio arriba de 5 puntos o más ya es probablemente considerado una coagulación intravascular diseminada, y es ahí donde probablemente los pacientes ya están en un estadio 3 muy avanzados, y en los cuales ya obviamente los riesgos de hemorragia mayor intrahospitalaria pueden ser tremendamente aumentan, ¿verdad? Exponencialmente ya cuando un paciente está en los estadios tardíos de la coagulación intravascular diseminada. El resurgimiento de las heparinas. ¿Por qué las heparinas? Porque las heparinas probablemente tengan un efecto pleiotrópico más allá del efecto antitrombínico o antitrombótico. Sabemos que son inmunomoduladores. Hay cierta inhibición de ciertas interleuquinas, en este caso la 6, la 8, la 12. Hay una inmunomodulación a la baja y una regulación a la baja del factor de necrosis tumoral y también de interferón gamma, con una disminución en el influjo intracitoplasmático de calcio. Y también es importante recalcar que las heparinas también hay cierta afinidad por la inhibición de receptores SPAR, que es muy importante en el inicio de la cascada proinflamatoria. Probablemente tengan ese tipo de efectos que son, bueno, como las estatinas, yo las pudiera comparar. Hice una revisión de la literatura desde el inicio de la pandemia hasta prácticamente el día de hoy. Con los siguientes mesh terms o conceptos o términos clave: tromboembolismo venoso, SARS-CoV-2, COVID-19, y traté de elegir los estudios más significativos
estrictamente prospectivos, aleatorizados, y así como la revisión de alguna de las guías de las diferentes sociedades. También van a ser incluidas en la discusión de este tópico. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia de tromboprofilaxis actual para los pacientes moderados, hospitalizados, no críticos con COVID-19? Voy a revisar primero los pacientes moderados, que son los pacientes que son un poquito más controversiales, y al final los críticos. Perdón. El primer estudio que encontré es el estudio multicéntrico, multiplataforma, ¿verdad? El que juntó los datos del ATAC canadiense, del Active4A, del REMACAP. Investigueros estudiaron e incluyeron un total de 2,219 pacientes. Es un estudio tremendamente complejo desde el punto de vista metodológico, adaptativo bayesiano, que realmente yo no soy estadista ni nada, pero trato de entenderlo lo más posible, y porque el tiempo apremiaba, probablemente lo hicieron los investigadores de esa manera. El objetivo primario de este estudio aleatorizado, que fue también open label, fue abierto, no fue doble ciego, cabe recalcar, fue el objetivo de eficacia primario fue la mortalidad intrahospitalaria en combinación con el número de días fuera de soporte cardiopulmonar o cardiopulmonar renal, ¿verdad? Llámese intubación mecánica, uso de vasopresores, o diálisis continua con hemofiltración continua, o que le llamamos aquí en Estados Unidos CRRT, con hemofiltración continua, ¿verdad? Con un catéter intravenoso continuo, hasta los 21 días o hasta la alta del paciente. Se usó anticoagulación terapéutica prácticamente 94% de los pacientes, o sea, prácticamente casi los 2,000 pacientes recibieron enoxaparina como el anticoagulante de elección, heparinas de bajo peso molecular, o heparina profiláctica. 71% recibieron heparina profiláctica con heparina bajo peso molecular, el resto por factores probablemente con insuficiencia renal crónica, o que llegaran con un poquito de daño renal agudo, sobre una nefropatía crónica, pues se utilizaron dosis de heparina no fraccionada. Y bueno, la probabilidad de sobrevida o en combinación de días fuera libres de soporte cardiopulmonar avanzado fue muy alta, fue el 98%, con un odds ratio pasando a la unidad de 1.03 a 1.57. No, interesantemente se hizo un análisis de subgrupo, e independientemente de los niveles de dímero D, el estrata de dímero D, ya sea alto, normal o bajo, no tuvo ninguna correlación con el outcome, en este caso de eficacia en el estudio. Sin embargo, fue a un precio alto, un alto costo, ya que pues obviamente al dar dosis terapéuticas de anticoagulación hubo mayor número de eventos de sangrado mayor definidos por el ASTH. Ya sabemos la definición de sangrado mayor es sangrado que pone en peligro la vida en órgano crítico, ya sea en una cavidad cerrada, intraarticular, intracerebral, intraocular, retoperitoneal, con un descenso en la hemoglobina abajo de 2 gramos y que requiera hemoterapia de manera inmediata o reversibilidad del anticoagulante de manera emergente. Fue 1.9 en el brazo terapéutico contra 0.9, y fue, bueno, obviamente fue estadísticamente también significativo. Como puedo mostrar aquí en esta gráfica, en esta tabla, la probabilidad de superioridad fue alta en los pacientes moderados, pero a un alto costo, obviamente, de sangrado, sobre todo en el rubro en mayores. Y el subanálisis que les mencionaba del dímero D, independiente del dímero D, hubo un alto porcentaje de que las heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas tuvieran un impacto importante en la sobrevida de este tipo de pacientes en 3 a 4 semanas de haber sido estudiados de manera intrahospitalaria. El estudio ACTION es el segundo. El estudio ACTION usó DOACs, usó rivaroxaban. Es el uso terapéutico contra profilaxis convencional con heparinas en pacientes hospitalizados con la COVID-19 con dímero D elevado. Este fue un estudio multicéntrico
aleatorizado, abierto, controlado. El doctor Renato López de la Universidad de Duke fue el investigador principal. Él fue el chairman del comité de investigadores. Se incluyeron 615,000 pacientes de Brasil con un dímero D elevado arriba de 2 o 3 veces lo normal, dependiendo de los laboratorios. Fue pragmático. Se utilizó desde el día 1 de aleatorización, rivaroxaban, a una dosis de 20 miligramos, con una depuración de creatinina arriba del 60, contra 15 miligramos diarios en pacientes que tuvieran un poquito de disfunción renal con una depuración de creatinina entre 30 a 59 mililitros por hora. Y obviamente se comparó el brazo con una tromboprofilaxis convencional, ya sea con heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. El objetivo primario de este estudio fue mortalidad, la duración de hospitalización y cambios en los parámetros de oxigenación. Y fue combinado también con resultados también de seguridad, con hemorragias mayores y hemorragias también clínicamente relevantes no mayores. La definición de hemorragia no mayor clínicamente significativa es obviamente un descenso en la hemoglobina no mayor a 2 gramos por decilitro, pero que requiere atención médica inmediata, ya sea una visita a la emergencia, buscar ayuda médica o de un profesional en la salud, ¿verdad? O una hospitalización por una hemorragia que no pone en peligro la vida, y esto es definición por el criterio del ISTH. Bueno, aquí como vemos los resultados, pues fue un estudio negativo, fue un estudio que no hubo una diferencia clínica ni estadísticamente significativa si juntamos los tres parámetros de resultados en cuanto a eficacia de los ACOTS. No hubo una diferencia tampoco o que le llamaban WINS en cuanto a mortalidad. Aquí en barra roja fue la terapia con rivaroxaban y la barra azul es el tratamiento convencional con heparinas. Y también en cuanto a los desenlaces de seguridad, también se vio un aumento de manera significativa, tanto clínica como estadísticamente, los sangrados combinados, tanto clínicamente no mayores como los mayores, de un 8% en los pacientes que recibieron rivaroxaban, contra un 2% en los pacientes que recibieron terapia convencional y bueno, fue un estudio negativo en este aspecto. Como ya les había mencionado aquí, fue un alto costo de las hemorragias, sobre todo las combinaciones, pero sin embargo no en hemorragias mayores. Eso es algo interesante que no hubo un impacto en cuanto a las hemorragias mayores. Y los resultados combinados, pues bueno, fueron prácticamente negativos, pues pasando la unidad dentro de los relative ratios en este estudio. El estudio RAPID es un estudio canadiense. La doctora Michelle Scholzberg de la Universidad de Toronto fue la investigadora principal en este estudio. Fue un estudio que compara la efectividad de las heparinas a dosis terapéuticas contra las dosis convencionales. Fueron 465 pacientes con la COVID moderada, no crítica, con elevación del dímero D más de 2 veces el límite normal alto. Fue un estudio aleatorizado adaptativo también, abierto. Y los resultados de los desenlaces importantes, los objetivos de desenlace en cuanto a la eficacia fue combinación de muerte intrahospitalaria, la necesidad de soporte mecánico ventilatorio, ya sea no invasivo con presión positiva o invasivo con intubación orotraqueal, o admisión a la terapia por deterioro o descompensación clínica en estos pacientes hasta el día número 28, o los pacientes que la libraban y pasaban a ser dados de alta hasta prácticamente un mes, 28 días. Y bueno, fue los desenlaces o los resultados combinados se obtuvieron un 16.2% en el brazo de la anticoagulación terapéutica contra un 21.9% en la tromboprofilaxis convencional con heparinas. Aquí en este estudio prácticamente el 100% recibió heparinas y no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cabe destacar, hubo la muerte por cualquier causa dentro de ese periodo de estudio de hasta 28 días fue más alta en los pacientes que recibieron tratamiento profiláctico de alguna manera
1.8 contra 7.6%, con una P de 0.06 de manera interesante. Aquí vemos, bueno, muy resumido el estudio, ¿verdad? Con un plot de Forest. Aquí va un plot donde se ve que el desenlace de manera independiente, la muerte por cualquier causa favoreció el grupo que recibió tratamiento con heparinas de manera terapéutica. No nos explicamos por qué realmente sucedió ese tipo de evento, pero bueno, si combinamos el objetivo primario combinado de este estudio, obviamente no, casi está al nivel 1 y no hubo una diferencia muy importante, ¿verdad? Independientemente también de los niveles de dímero D al inicio de la randomización o del enrolamiento del estudio. El estudio HEP-COVID fue el estudio americano. El doctor Alex Spiropoulos de la Universidad de Nueva York fue el investigador principal, en el cual, bueno, está también como autor senior el actual presidente del ASTH, el doctor Jeffrey Bites, y fue un estudio multicéntrico en Estados Unidos, un poquito más refinado. Trató de seleccionar un poquito mejor los pacientes que encasillaban en el rubro de pacientes moderados. Aunque fue un número menor que el estudio multicéntrico multiplataforma y el estudio RAPID, fueron 257 pacientes. Fue un estudio abierto, aleatorizado, y los criterios de inclusión fueron un poquito más finos. Ya el dímero D se incluyó arriba de 4 veces el límite normal, y que cumplieran estrictamente los criterios del ASTH que les mencionaba anteriormente, de objetividad en el diagnóstico laboratorial de coagulopatía inducida por sepsis, ¿verdad? Arriba de 4 puntos, pero no que fuera arriba de 5 puntos. Es decir, un paciente que está coagulopático, pero no al nivel de llegar a una coagulación intravascular diseminada, donde probablemente sea demasiado tarde para ofrecer tratamiento con dosis terapéuticas. Los objetivos primarios combinados fue cualquier tipo de evento tromboembólico, tanto arterial como venoso, así como mortalidad por cualquier causa, y los objetivos de seguridad primarios fueron el sangrado mayor, otra vez definido por los criterios del ASTH hasta el día número 30. Como podemos ver aquí, el outcome se cumplió, fue estadísticamente significativo. En el brazo de tratamiento terapéutico, 28.7% cumplieron el criterio contra un 41.9%, y fue estadísticamente significativa la P, así como la muerte. La muerte en general por cualquier causa no fue estadísticamente significativa. Acá los eventos combinados, tanto arteriales como venosos, sí también hubo una disminución, una disminución estadísticamente significativa de un 10% contra un 29% en los pacientes que recibieron tratamiento estándar. Y bueno, en cuanto a los sangrados mayores, 4.7% en el brazo terapéutico contra 1.6% en el brazo estándar, es de esperarse, ¿verdad? Y sobre todo en el brazo que no llegaron a descompensarse o irse a la terapia intensiva, pues prácticamente no hubo una diferencia significativa de respuesta. Y bueno, los investigadores concluyeron que el tratamiento anticoagulante terapéutico con heparinas de bajo peso molecular, porque más del 85%, si no es que más arriba del 90% recibieron enoxaparina, redujeron los eventos tromboembólicos mayores y así como la mortalidad. Pero sin embargo, este efecto no fue visto en el grupo de los pacientes en los cuales progresaron a criterios de escalamiento de soporte, ¿verdad? Cardiopulmonar o renal, y que fueron admitidos a la terapia intensiva durante el seguimiento a 30 días. ¿Cuáles son las estrategias de tromboprofilaxis en los pacientes críticos severos con la COVID-19? Uno de los primeros estudios que se publicó en noviembre del 2020, antes de las vacunas, es el estudio GESA-COVID, que fue un estudio estrictamente evaluando a los pacientes críticos en la terapia intensiva. Fue el primer estudio aleatorizado que encontré, abierto, es una fase 2.
en el cual los objetivos primarios fueron cambios en los coeficientes o en los parámetros más que nada enfocados a oxigenación, con el índice de Kirby o la PaO2 dividida por el FiO2, ¿verdad? Y los días libres de ventilación mecánica, también el tiempo a extubación de los pacientes que requiriesen soporte cardiopulmonar avanzado en el día 7, en el día 14. Fueron con heparinas, se utilizó prácticamente enoxaparina en casi todos los pacientes también. Este estudio es un estudio brasileño, en el cual los parámetros de coeficientes de oxigenación fueron 209 al día número 7 en el brazo de tratamiento anticoagulante terapéutico a dosis plenas contra 261 al día 14 en los pacientes que recibieron tratamiento convencional con una P estadísticamente significativa. Al día 7 fue estadísticamente significado, sin embargo, a los 14 días no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Probablemente los pacientes llegasen a deteriorar y ya es demasiado tarde, ¿verdad? Otra vez lo que menciono, aquí la clave es probablemente mientras más temprano llega nuestro paciente a nuestras unidades, probablemente tenga la mejor chance de que pudieran beneficiarse al máximo de los tratamientos anticoagulantes con heparinas. También los días libres de ventilación mecánica fue estadísticamente significativo a 15 días. Fueron 15 días en los pacientes que recibieron terapia plena contra 0 días en los pacientes que recibieron con dosis convencionales, que otra vez en los pacientes críticos. Bueno, la conclusión de este primer estudio fue que la enoxaparina pudiera mejorar el intercambio gaseoso y los parámetros de oxigenación en la COVID-19 severa, y esto probablemente fue lo que dio ímpetu y bastante motivación a los investigadores para proceder a los estudios multiplataforma. Esta es una gráfica y una tabla solamente para repasar las dosis a peso que hacemos en el hospital y que aprendí yo, ¿verdad? Dependiendo de los miligramos de peso para tener los pacientes anticoagulados como se deben, sobre todo en los pacientes obesos. Y bueno, con una meta de probablemente seguir los niveles de actividad del factor anti-A, específicamente el reactivo que se usa de heparinas, ¿verdad? Entre 0.2 y 0.6 es aceptable en pacientes con tromboprofilaxis. Ya en pacientes con un evento tromboembólico bien documentado objetivo, ya los niveles de antifactor A ya se deben de tener entre 0.6 y 1.0, 1.2, y así poder un poquito regular y que el paciente esté bien anticoagulado sin el riesgo de hemorragia. En pacientes es importante considerar fundaparinox u otras alternativas de tromboprofilaxis, por ejemplo, en los pacientes que tengan una historia previa de HIT o de trombocitopenia inducida con heparina con trombosis. Por ejemplo, en los pacientes que tienen hipersensibilidad a heparinas, considerar fundaparinox. Fundaparinox también se calcula en cuanto hay que tomar en consideración que el paciente tenga una función renal bastante aceptable, 2.5 miligramos cada 24 horas. Y bueno, estas son las dosis terapéuticas ya una vez que se haya confirmado o documentado un evento tromboembólico venoso, ¿verdad? También por kilogramo de peso. Y también, bueno, con las heparinas no fraccionadas, como sabemos, se puede manejar de 5,000 unidades cada 12 a cada 8 horas en tratamientos convencionales. Una cosa importante y una cuestión importante que quisiera yo enfatizar es en los pacientes críticos, una de las pocas excepciones a la regla para dar heparinas o anticoagulación en infusión intravenosa es en pacientes que tienen catéteres de manera continua intravenosos, por ejemplo, catéteres de hemodiálisis o de hemofiltración venovenosa continua, por ejemplo, que tienen riesgo de trombosarse, o en pacientes que están bajo ECMO o que están en terapia cardiocirculatoria avanzada como ECMO, por ejemplo, es mandatorio perdón, tener esos pacientes obviamente anticoagulados, y bueno, es otro protocolo diferente que no voy a llevar a cabo, pero sí es importante tener en consideración que esos son los únicos pacientes críticamente enfermos que deberían estar anticoagulados a tope y con un monitoreo obviamente de los factores de
anti-10 activado más que el PTT, porque se ha demostrado que el PTT no hay una buena correlación con los niveles de anticoagulación. A veces nos pasamos de la raya, o a veces están subanticoagulados, y ahí es donde los siguientes nunca alcanzamos el paciente. Nos tardamos más de 24 a 48 horas en anticoagular a un paciente de manera apropiada, y o se subanticoagulan o se supranticoagulan. Por eso probablemente las guías no dudaría que recomienden, en vez de usar el PTT, yo creo que va a estar más desplazado y va a haber más auge probablemente en tener los niveles de antifactor 10 activado en pacientes que estén con infusiones tanto de heparina no fraccionada como de enoxaparina o de argatroban, ¿verdad? Perdón, de lepirudin, porque argatroban es un inhibidor del factor 2A intravenoso. Entonces, bueno, esas son las únicas situaciones bien especiales en las cuales esos pacientes deben de estar anticoagulados en la unidad de cuidado intensivo sin que tengan un evento tromboembólico objetivo agudo documentado por imagenología. Esta me la voy a brincar. El primer estudio que fue en pacientes críticos aleatorizado fue el estudio Inspiration. Incluyó 562 pacientes, todos admitidos en la terapia intensiva. Los outcomes primarios o los objetivos primarios fue la combinación de eventos tromboembólicos, tanto arteriales como venoso, una escalación hacia la utilización de ECMO por descompensación cardiopulmonar significativa y mortalidad a 30 días. Se utilizó una dosis intermedia, unas dosis intermedias, y el esquema que utilizaron es 1 miligramo por kilogramo diario o 0.5 miligramos de enoxaparina por kilogramo divididos en 2 dosis, y fue ajustada obviamente al peso y a la depuración de creatinina. Dentro de los resultados no hubo una diferencia significativa en cuanto a los outcomes de eficacia combinados. 45.7% en los pacientes con una estrategia de dosis intermedia versus un 44.1% en los pacientes que recibieron anticoagulación convencional con tromboprofilaxis, y obviamente hubo aumento y una diferencia significativa en cuanto a los índices de seguridad de hemorragia mayor. Aquí los investigadores utilizaron los criterios de gusto, que es otra escala también para definir el grado de sangrado, 2.5 contra 1.4%. Y bueno, sí, también un dato muy interesante es que los pacientes de la terapia intensiva que llegaron a usar dosis intermedias, hubo un desarrollo más rápido y más pronunciado de trombocitopenia en este paciente. Y los investigadores concluyeron que no hay un rol, no hay un rol definitivo y ni un impacto importante el uso de dosis intermedias de heparinas en los pacientes con la COVID-19 severa o crítico, ¿verdad? Y que no hubo un impacto, una diferencia significativa en los outcomes de mortalidad. Tanto a 30 días se publicó ese estudio en el JAMA, y los 90 días se publicaron después en el Thrombosis and Hemostasis con el doctor Behnut Bigdeli de Brigham and Women's como principal autor del estudio. El estudio multiplataforma, multicéntrico, también hizo subanálisis en los pacientes críticos, 1098 pacientes con COVID severa. El outcome primario fue lo mismo, muy similar a los pacientes moderados. Días libres de soporte cardiopulmonar avanzado a los 21 días o hasta que el paciente se haya dado de alta. Como podemos ver, fue en los pacientes severos, fue negativo el estudio, hubo un 99.9% en los pacientes severos de futilidad, de probabilidad de dañar más al paciente. Fue un estudio totalmente negativo en este tipo de, en este subgrupo de COVID-19 a comparación de los moderados. Y también en cuanto a los episodios de hemorragia, sobre todo severa o hemorragia mayor en el subgrupo de severos, 3.8% en los pacientes que recibieron anticoagulación plena contra las tromboprofilaxis en un 2.3%, con una seguridad muchísimo mejor en los pacientes que recibieron tromboprofilaxis convencional hasta el día 21. ¿Cuáles son las posiciones de las guías? Bueno, por ahora hay diferentes opiniones, ¿verdad? No voy a revisar. Yo una disculpa por esta tabla que se ve muy abultada y muy extensa, pero
Por ejemplo, el International Society of Thrombosis and Hemostasis, el día de hoy publicaron su postura con lo que es los pacientes agudamente enfermos de grado muy baja, una condición, dieron una recomendación condicional, y esto es una comunicación personal de la doctora Susan Kahn, la cual hablé hoy en la mañana. El estudio salió publicado el día de hoy, porque ya hicieron update las guías del ASH. Perdón, dije el ESTH, del ASH. El ASH tendía a ser mucho, el American Society of Hematology, tendía a ser mucho, muy conservador. Las dosis del ESTH también se publicaron, el update, creo que hace 14 o 15 días, y también dieron una recomendación nivel 1A, pero también muy moderada, también muy en pacientes selectos. Esa es la palabra probablemente clave, en la cual si uno revisa y todavía las guías están, se publicaron para tener acceso en la página de internet para una votación, a ver si puede haber algún cambio antes de poderlas publicar en un journal. El American College of Chest Physicians, las guías del CHEST también salieron ahora en marzo del 2022. Y bueno, también fue una recomendación a los pacientes, por ejemplo, no críticos, moderados, una recomendación 1A también. Sin embargo, 2 o 3 de los miembros del panel también se opusieron rotundamente a la recomendación. Y bueno, fue una recomendación que no fue unánime, que no fue universal. De los 10 autores de las guías, 3 o 4 estuvieron ahí en desacuerdo con esa recomendación. Fue una recomendación bastante generosa en pacientes, otra vez, agudos, moderados, y también dieron una recomendación contra el uso de tratamiento anticoagulante a dosis plenas, también 1A, en los pacientes críticos. Eso no me cabe duda, ¿verdad?, de que en los pacientes críticos probablemente dar dosis de anticoagulación de manera, terapéuticas ya es muy tarde probablemente para esos pacientes, pero bueno, probablemente estas guías se puedan reforzar en años subsecuentes o en meses subsecuentes. Sin embargo, y también, bueno, las guías del NIH también se parecen muchísimo a las guías del ASH que acaban de salir y a las guías del American College, del American College of Chest Physicians en ese aspecto. Aquí están las guías del CHEST, que son las que ya salieron publicadas hace, creo que, si no mal recuerdo, creo que marzo 1. Y bueno, una de los, aquí es la recomendación, y sobre todo me voy a enfocar a los pacientes moderados, porque yo creo que es en el que más nos queda tenemos más la duda de cómo hacer las cosas mejor en este tipo de pacientes y cómo seleccionar a los pacientes mejor. Bueno, ellos recomiendan como un nivel 1A de grado de evidencia, es que en pacientes agudos hospitalizados en el piso o en telemetría que no están requiriendo oxigenación a alto flujo o CPAP o BiPAP o algo de manera más invasiva y que tienen un riesgo bajo de hemorragia, son los que se pudieran considerar en estadios tempranos el uso de heparinas a dosis plenas terapéuticas. Ellos también, bueno, y eso es opinión personal de los expertos, la doctora Lisa Moore, el doctor Phil Wells, el doctor David Jiménez de España, del estudio del registro Riete, entre otros. También hicieron un énfasis en poder escoger a los pacientes que estuvieran un poquito más hipercoagulables, que tuvieran un dímero D un poquito más alto, a veces hasta 5 o 6 veces el límite normal, y que cumplieran probablemente criterios del SSTH específicos para coagulopatía inducida por sepsis, y que interesantemente hubiera una disparidad o, por ejemplo, entre los otros marcadores inflamatorios, si ustedes pudieran seguir, si nuestro hospital nos diera la oportunidad de hacer una curva de cómo dar el seguimiento a los marcadores inflamatorios, si vemos que en un paciente, por ejemplo, hay disminución de la proteína C reactiva, viene para abajo la ferritina, viene para abajo el LDH, viene para abajo el volumen de sedimentación globular, pero vemos que el dímero D va totalmente opuesto y va para arriba, aguas. Ese es un paciente que probablemente tendríamos que identificar tempranamente y buscarle probablemente un trombo o una microtrombosis, que es más difícil, o una macrotrombosis. Y bueno, también es importante hacer uso de nuestras herramientas, de nuestros modelos que tenemos, que son realmente pocos, para ver también el riesgo hemorrágico de estos pacientes. Usar los score de BARC, usar el score de Riete, usar el score de PSARD, o usar el score de VT, Let's Bleed, para ver qué tipo de pacientes podemos identificar y en los cuales nos pudiera
sangrar de manera temprana posterior al inicio de anticoagulación terapéutica y poderlos probablemente agarrar a esos pacientes una vez que nos sangren ahí en el hospital y que no nos sangren y sea una readmisión dentro de 30 días en este tipo de pacientes. Y bueno, aquí otra de las preguntas importantes que quisiera yo también enfatizar es ¿cuál es el perfil hemorrágico de los pacientes hospitalizados? Nos hemos enfocado 100%, sabemos que es un virus tremendamente trombogénico, pero también, ¿cuál es el perfil hemorrágico en este tipo de pacientes? No hay mucho en la literatura, encontré 2 estudios buenísimos, retrospectivos, uno de ellos fue el estudio Riete, en más de casi 2,000 pacientes, en los cuales analizaron el riesgo hemorrágico, trataron de describir este tipo de pacientes. Prácticamente todos estos pacientes recibieron más de la mitad dosis intermedias y aproximadamente una tercera parte dosis terapéuticas. Encontraron una incidencia total de hemorragia mayor definida por ASTH de un 5.7%, 112 pacientes y aproximadamente un 6.7% de hemorragia no mayor. El análisis multivariado indicó que identificaron algunos factores pronósticos para hemorragia mayor intrahospitalaria, el dímero D alto, más de 10 veces el límite normal, que eso yo no sé si sea dato de que el paciente ya llega muy enfermo y llega demasiado inflamado y que probablemente ya sea muy tarde para dar estrategias terapéuticas, y los niveles de ferritina elevados también. Y bueno, obviamente, como ya sabemos y que se ha descrito muy bien en los estudios multicéntricos, los pacientes que se admiten inicialmente a la terapia intensiva no les va nada bien y probablemente tenemos que alejarnos de esa práctica clínica de dar anticoagulación terapéutica a todos los pacientes que entran en la terapia intensiva por obvias razones que ya les presenté y con muy buena evidencia, que es ahora un grado 1A de varias guías y sociedades médicas importantes. El otro estudio también derivado del Riete, el doctor David Jiménez, primer autor de Madrid, también encontraron una incidencia de eventos tromboembólicos 17%, 12.5% fueron trombosis venosas profundas, por ejemplo, asintomáticas, silentes, distales o microtrombosis a nivel subsegmentario, muy distales, y fue muy alto, como sabemos, muy alto en los pacientes críticamente enfermos, a comparación de los pacientes ingresados a la sala normal de hospitalización. Y la incidencia de eventos hemorrágicos en este estudio, una revisión sistemática y metaanálisis que se hicieron fue del 21.4% en dosis terapéuticas y una incidencia más baja, ¿verdad?, en los estudios prospectivos de 2.7. Probablemente ya los estudios prospectivos estaban haciendo un mejor trabajo, una mejor selección de pacientes y ver y haciendo un poquito, tratando de corregir ese gap en el conocimiento en los últimos probablemente 8 a 9 meses, cuando ya empezaron a salir los estudios prospectivos. Y bueno, cualquier evento hemorrágico en todos los estudios que se analizaron en esta publicación fue del 7.8%. Esta es una tabla que nosotros proponemos en el cual pudiera ser de utilidad para poder predecir los eventos de hemorragia mayor en nuestros pacientes hospitalizados con la COVID-19. Número uno, obviamente los pacientes ingresados a la terapia intensiva ya de por sí las llevan de perder, no usar tratamiento anticoagulante a dosis plenas. Pacientes a lo mejor con una anemia crónica de cualquier etiología, con una hemoglobina abajo de 10, pudiera hacer consideración. Pacientes trombocitopénicos con una trombocitopenia probablemente severa, abajo de 50,000. Pacientes, por ejemplo, cardiópatas isquémicos con enfermedad arterial periférica o cardiopatía isquémica que estén todavía usando antiplaquetarios duales o probablemente tratamiento antiplaquetario, ya sea con Plavix, con aspirina, con ticagrelor o prasugrel. Eso es un foco de pensar 2 veces si esos pacientes se pudieran beneficiar de tratamiento anticoagulante a dosis plenas. Pacientes con, obviamente sabemos, coagulopatía, cirróticos, con una tromboelastografía y obviamente que complemente factores de coagulación muy alterados. Y el dímero D, arriba de 10 veces el límite normal, y los niveles de ferritina también arriba de 500 nanogramos, puede ser un factor contribuyente a que esos pacientes nos pudieran sangrar. El cambiar de estrategias más conservadoras a dosis escaladoras de intermedias como terapéuticas, pues también obviamente nos va a aumentar el riesgo de sangrado. Pacientes con falla renal, ya sea
pacientes con daño renal agudo sobre una nefropatía crónica de base, con una depuración, con una filtración glomerular abajo de 60 mililitros por minuto, o una creatinina sérica basal arriba de 1.5, son probablemente focos rojos que probablemente nosotros tenemos que identificar. La edad también, arriba de 75 años, pacientes añosos, geriátricos, es algo también a considerarse 2 veces antes de dar. Pero sin embargo, bueno, esto no está validado, esto es solamente una propuesta inicial. Probablemente en el futuro no dudaría que se desarrollen escalas o modelos para evaluar el riesgo hemorrágico, así como las hemos tenido tradicionalmente en los pacientes con tromboembolismo venoso, como ya sabemos, ¿verdad? La escala de Riette, la escala de Vicky-Bleed, la escala de PE-SARD o la escala de BARC, que son buenísimos. A lo mejor aquí agregaría a pacientes que se presentan con síncope o, ¿verdad?, o desmayo, que sea también un factor predictor de hemorragias mayores. Yo creo que al mismo tiempo que estamos haciendo nuestro perfil tromboembólico, nuestro perfil hemorrágico, perdón, nuestro perfil hipercoagulable en nuestros pacientes, también al mismo tiempo traer a la mesa también cuál es el perfil hemorrágico si estamos pensando en dar anticoagulación a dosis plena, sobre todo en los pacientes que no llegan tan enfermos, que vienen rápido al hospital, que tienen menos probablemente de 5 a 6 días de evolución del cuadro, igual en menos de 3. Mientras más temprano mejor, y probablemente les vaya mejor a los pacientes. Y si son unos candidatos ideales o de bajo perfil hemorrágico, probablemente esos son los candidatos que se pueden beneficiar más del tratamiento de anticoagulación a dosis plenas de manera temprana. Ese es un metaanálisis que se acaba de publicar también hace 3 semanas, en el cual incluyó los estudios multicéntricos multiplataforma, incluyó el estudio Inspiration, incluyó el estudio GESA COVID, estudió otro protocolo de estudio. Creo que también el estudio, creo que es el Inspiration y el Rapid, perdón. Son 2 subgrupos en la parte superior de la tabla. Bueno, esto es muertes por cualquier causa. Aquí en la parte de arriba son los pacientes críticos, como ven, el plot normalmente muy neutro, 0. Y en los pacientes no críticos, haciendo una inclusión del estudio Action, del estudio Rapid y del estudio multiplataforma, tampoco no fue no fue una tendencia hacia favorecer el tratamiento de anticoagulación a dosis plena. Fue un estudio muy bueno, arriba de 5,000 pacientes, con un seguimiento a 33 días. Y bueno, el otro rubro, ¿verdad? Lo que tenemos nosotros bastante miedo es los factores predictores de hemorragia mayor intrahospitalaria. Pues bueno, todos favorecen, probablemente hay una tendencia más marcada, tanto en los críticos como en los no críticos, obviamente a que las profilaxis los pacientes que recibieron tromboprofilaxis probablemente tienen menor riesgo a sangrados mayores. Y bueno, lo que concluyeron, ¿verdad? Es no hubo una correlación importante en cuanto a la mortalidad en general en los pacientes que recibieron dosis terapéuticas contra dosis profilácticas, 17.8 versus 18.6 en este metaanálisis, 2.4 versus 1.4% en cuanto a hemorragias mayores, y concluyeron que, bueno, todavía hay evidencia de alta calidad para el uso de tromboprofilaxis convencional como una práctica estándar por ahora. Y bueno, independientemente de la severidad del COVID, eso fue lo que el grupo concluyó. Hay múltiples editoriales, ahora el CHES va a sacar un estudio de pros y cons con respecto a las guías del CHES. He tratado de estar en comunicación con la gente, con autoridades mundiales en trombosis, la doctora Jean Connors, la doctora Raquel Rosowski de Boston, Paul Ridker, donde en sus editoriales han concluido que probablemente seguir aplicando el principio de primum non nocere, de primero no lastimar a los pacientes, y vamos a considerar tratamientos a dosis plenas. El doctor Menno Huisman y el doctor Eric Klopp, también de Alemania y de Holanda, también sacaron una editorial muy bonita en el journal del ASTH, donde seamos un poquito más conservadores con respecto al estudio Rapid, precisamente, una editorial bastante buena. ¿Qué tenemos en el horizonte? Está el estudio Freedom Trial. El estudio Freedom es un estudio que el doctor Valentín Fuster es el principal investigador. Está todavía reclutando pacientes. La meta es tratar de reclutar 3,600 pacientes.
El objetivo de eficacia es muy similar. Va a tener 3 brazos, un brazo de enoxaparina a dosis convencionales, un brazo de enoxaparina en dosis terapéuticas y apixaban también a dosis terapéuticas en 5 miligramos 2 veces al día, en pacientes hospitalizados, pero que no están intubados todavía y no están requiriendo todavía a escalar a cuidados de unidad de cuidado intensivo. Y bueno, aunque no es el tópico a revisar, pero bueno, el estudio Michel fue un estudio bastante bueno, prometedor, en el cual en pacientes adecuadamente seleccionados, la tromboprofilaxis extendida después del alta con rivaroxaban a 10 miligramos cada día por hasta 35 días tiene resultados bien prometedores. Sin embargo, aquí la clave del estudio es tratar de mejorar y tratar de individualizar cada escenario clínico y tratar de escoger a los mejores candidatos que no vayan a tener una hemorragia mayor en el post-alta. Es un estudio bastante recomendable, sin embargo, no es de esta charla, pero para ver cómo van avanzando. Ya hay obviamente más de 15 ensayos clínicos registrados en la página de clinicaltrials.gov, que recomiendo que visiten. Es imposible estar up to date con la literatura al respecto. Cómo diagnosticar y tratar VTE en COVID-19, ¿verdad? No tiene que cambiar nada, seguir nuestro clinical gestalt, aplicar las reglas de Wells que pueden complementar nuestro sexto sentido. A veces es dificilísimo en pacientes críticamente enfermos, que están llenos de líneas, de tubos y se están desaturando y no tenemos una explicación adecuada de por qué el paciente está más hipóxico y más hipóxico. Ahí es donde si el paciente está estable y se permite hacer imagen, hacer una CT angio o probablemente hacer un eco a la cama del paciente para ver datos indirectos de tromboembolia pulmonar. A veces algunos de nuestros hospitales tenemos el gran lujo de tener equipos de respuesta de tromboembolia pulmonar que nos pueden ayudar un poquito en la guía de hacia dónde darle cuando el paciente es un paciente muy complejo, muy complicado y estamos sospechando un evento tromboembólico venoso, una TEP aguda bastante compleja. Los equipos de respuesta pudieran ayudarnos bastantísimo. Yo creo que ahora con la pandemia, el jale y la chamba de los equipos de respuesta rápida en tromboembolia pulmonar ha aumentado desde la COVID. Y bueno, como ya sabemos, no basar las decisiones clínicas solamente en laboratorial, en niveles de dímero D, porque también hay causas extravasculares de elevación de dímero D. Y el tratamiento de anticoagulación en un paciente que sea documentado objetivamente por imagen, ya sea ultrasonografía, por compresión de miembros pélvicos venoso, por ecocardiograma, ver trombo en tránsito o un estudio de medicina nuclear o CT angio del pecho, obviamente es de 3 meses, la anticoagulación recomendada, ¿verdad? No más de 3 meses porque es un factor de riesgo probablemente transitorio, bastante fuerte, ¿verdad? Es un factor de riesgo fuerte, alto, pero transitorio, esperemos. Ahora con el post-COVID, pues bueno, está por verse, pero parece ser que hay seguimientos hasta 1 año o 2 años de Alemania y Francia, donde no han visto recurrencias en eventos tromboembólicos hasta 12 a 24 meses. Las conclusiones, ya para terminar, hay estudios más robustos prospectivos y hay data que ha emergido y la cual tenemos un poquito mejor de guía, tenemos un poquito más de idea en cuanto a las estrategias de tromboprofilaxis en pacientes con la COVID-19. Los datos son más sólidos, son más consistentes en cuanto a estos 4 o 5 estudios que presenté. En cual recomiendan terapia convencional, sobre todo en pacientes críticos. Es muy tarde ya no dar tratamiento anticoagulante a dosis plenas. Dañamos más a los pacientes, lastimamos más a nuestros pacientes. Hay resultados contrastantes en cuanto a todavía en el subgrupo de moderados, y eso todavía está por verse. Sin embargo, es prometedor. El estudio HEP-COVID hizo un poquito más refinada los criterios de inclusión, y con los cuales si nosotros hacemos un mejor trabajo seleccionando mejor cada día nuestros pacientes, son los que probablemente se beneficien mejor de los tratamientos anticoagulantes. No hay un rol recomendado por ahora, por el momento, de los inhibidores orales directos en los pacientes hospitalizados por COVID, no en los hospitalizados, pero ya en el post-alta ya es otro capítulo diferente. Y el uso de tratamiento anticoagulante a dosis plenas
hasta el día de hoy se debe de individualizar, se debe hacer caso por caso, con una estratificación de riesgo rápida, pero apropiada, tanto de riesgo tromboembólico como de riesgo también hemorrágico para la mejor decisión clínica de manera multidisciplinaria, ¿verdad? Con nuestros colegas, ¿verdad? Los cardiólogos, los vasculares, los neumólogos, también el farmacista con expertise en trombosis, nuestros cirujanos vasculares, nuestro cirujano cardiovascular, nuestro cirujano vascular, etcétera, hacer un equipo de trabajo. También explorar el impacto de las nuevas terapias que hay, los antivirales, los anticuerpos novedosos que regulan la tromboinflamación, ¿verdad? La cascada de inflamación. Obviamente en años anteriores, en el 2020, cuando se estaban reclutando este tipo de pacientes, sobre todo en el estudio multicéntrico, multiplataforma, pues bueno, no se usaba de manera estandarizada y de manera más consistente, por ejemplo, el uso de antivirales como Remdesivir, como Dexametasona, como el Sotrovimab o el Ritonavir o el Nintarrevir, ¿verdad? O los anticuerpos monoclonales que probablemente deben de tener un impacto favorable en cuanto a la tromboinflamación y a la disminución en el riesgo tromboembólico en los pacientes que están más enfermos. Yo creo que continuará, hay que estar todavía pendientes de los estudios y voy a citar estas dos frases para terminar en inglés. Do as much as possible for the patient. Hagan lo más que se pueda para el paciente, pero haciendo lo más pequeño posible al paciente. Y de Sir William Osler también, nuestro padre de medicina interna, moderno de la medicina interna, es la variabilidad de la ley de la vida, que ningún paciente es el mismo, nunca vamos a ver espejos de que un paciente y el otro paciente que tengamos con las mismas condiciones van a hacer lo mismo, van a responder de manera igual a un tratamiento, ¿verdad? En el estado patológico. Muchísimas gracias por su atención.